¿Por qué la Bundesliga y no la Premier League? ¿Por qué la Bundesliga y no la Liga Española? ¿Por qué el fútbol alemán y no el fútbol turco? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy, Ángel, tenemos un video bastante interesante, un poco dejando de lado como tal el análisis y si no profundizar un poquito más en lo que es la experiencia personal, podernos también comunicar con las personas, que nos conozcan un poquito mejor. Y para eso tenemos una pregunta muy interesante, es ¿por qué nos gusta tanto el fútbol alemán? ¿Por qué este canal está dedicado principalmente a la Bundesliga, a hablar de los equipos como el Heidenheim, y por qué no hablamos de equipos como el Leicester City, por ejemplo? Y para esto quiero tomar una serie de preguntas para ir desarrollando los temas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, para ti, ¿cuál es el distintivo de la Bundesliga o del fútbol alemán en general? ¿Por qué elegir la Bundesliga y no la Premier, y no la Serie A, no la Liga? ¿Por qué la Bundesliga? Para ti, ¿qué es lo que más te llama la atención y lo que más la distingue del resto? Wow, es una pregunta complicada, porque creo que el fútbol alemán, dentro de lo que es el fútbol grande, mercantilizado y todo, si yo lo pudiera decir, una característica que lo hace especial es su gente. O sea, la afición. Es un fútbol muy pensado en el aficionado. Y creo que hay muchas cosas o muchos vicios que otras ligas dentro de las grandes ligas, que pues bueno, obviamente el fútbol que actualmente es un negocio y pues bueno, obviamente dentro de eso la Bundesliga también tendrá sus propios vicios. En Pero todos sí, lados es así, ¿no? En todos lados hay claro, o negocio. sea, y pues es lo que digo, en parte porque pues el fútbol actualmente ya es un negocio, ya dejó de ser un deporte o una forma de entretenimiento hace muchísimo tiempo, al menos desde que se fundó la nueva Champions en los noventas. Este, pero creo que dentro de todos estos espacios futbolísticos que están meramente pensados en el negocio, creo que la Bundesliga es una liga muy respetuosa con sus aficionados, con el 50+1, que es su cosa más distintiva dentro de lo que es el fútbol europeo, y que creo que sin ese 50+1 se habrían tomado muchas decisiones que perjudican a los aficionados y que se ven en otras ligas. Concuerdo, yo también pienso que una de las cosas que más la distinguen es cómo se trata al aficionado, sobre todo por el poder que tienen en las decisiones del club. Como que los clubes no tienen tanta libertad para hacer lo que se les pegue la gana, ¿sabes? Como que no tienen, además, la presión que también ejercen las aficiones. Cuando sucedió lo de la Superliga, la primera vez que recuerdo que empezaron a hacer protestas, no solo también, bueno, es que en Inglaterra hacen protestas, pero es que Alemania básicamente no se intenta meter en ese tipo de conflictos porque saben cómo responden las Que sí, o aficiones. sea, Es como de, mejor vamos a dar un paso atrás. Cuando se hizo lo de la inversión es lo extranjera, que es justo la iba a inversión tocar ese punto. extranjera que, a ver, no era quitarle el 50+1, pero era poder meter capital extranjero para poder expandir la liga internacionalmente. A los aficionados les molestó, empezaron a hacer las protestas que en su tiempo se hicieron muy famosas de aventar pelotas de golf, de monedas de chocolate, donde caían a Monedas, los campos. cerditos, creo que también aventaron una O vez. sea, aventaron mucho, y no solo en la primera división, en la segunda división, y esto causó que dieran marcha atrás los clubes de la Bundesliga o en sí la federación. Esto quiere decir que el poder que tienen hace que el fútbol sea un poquito más tradicional, más tradicionalista, más, así decirlo, del pueblo, como muchas veces quieren llamarlo muchas personas al fútbol. Pero una de las cosas que yo también pienso que lo hacen distinto al resto y que ya lo habíamos platicado anteriormente es la limpieza de la propia liga. Porque en el video en el que platicamos sobre que, a ver, no se comparaban los errores arbitrales que había en la Bundesliga con el que había en la Liga Española, en la Premier, etcétera, en la Serie A, había un comentario en específico que me decían como que sí había errores en Alemania, que eso era falso, que siempre favorecen un club y que normalmente es un club que empieza con Bay. O sea, que ahí podría ser el Bayern o el Pues Bayern, los dos, o los los dos. dos. Vámonos. Pero es obvio que, y es que lo repito, no quiero decir que en la Bundesliga no hay errores, es que hay errores en cada una de las ligas, en todas las ligas del mundo hay errores, en todas, por más que exista el VAR. Pero la diferencia es que en la Bundesliga no suceden con tanta frecuencia o no con la magnitud sí suceden en la Liga Española. También pienso que parte importante es el tipo de afición que se tiene o la seriedad con la que se maneja. O sea, las polémicas que se hacen en la Premier
se expanden en todo el mundo también por el marketing que tiene esa liga. Lo de la liga española es a veces infumable, cómo se crea polémica por cualquier cosa o le intentan buscar polémica a todo. No, En la es Bundesliga horrible. pienso que no es así, es una liga que pasa muy por debajo del radar y que por ese propio gen de la propia cultura alemana es como mantenerlo todo muy con tranquilidad, Sobrio, o sobrio, sea, serio, no hacen más escándalos de los que deberían. Y yo creo que combinando una afición como la que tú dices, que al final termina siendo muy leal porque los estadios siempre están a reventar en Alemania, más allá de que el equipo esté en una posición bajísima, siempre vas a ver el estadio lleno. Igual pasa mucho en la Premier, cosa que no pasa en la Liga Española, por ejemplo. En la Liga Española no pasa eso, que los estadios estén siempre llenos. Si hay una buena cantidad de aficionados, pero no con esa magnitud, y si sumas limpieza de juego y hasta eso, mantener una regla de seriedad y de no causar polémica por cualquier cosita, es lo que hace que para mí la diferencia del resto. Ahora, la segunda pregunta que te quiero platicar es ya como adentrándonos un poquito más a la experiencia personal. Primero, ¿en qué momento empezaste a consumir con más regularidad la Bundesliga? mm, yo creo que o sea, mi primera temporada completa de Bundesliga fue la 22-23. O sea, no fue hace mucho. Porque haz de cuenta que, por ejemplo, el primer fútbol europeo que empecé a ver, pues bueno, la Champions. De hecho, tengo grabado, vive en mi cabeza, rent free, el partido de Liverpool contra Barcelona en Anfield. Ese partido vive en mi cabeza y cada vez que lo recuerdo es algo muy bonito. Este, pero cuando empecé a ver un poquito más de Bundesliga fue por ahí de la pandemia, porque no sé si se acuerdan, cuando fue la pandemia, la primera liga que volvió fue la Bundesliga. De hecho, fue un Ruhr Derby entre el Dortmund y el Schalke. Y creo que Haaland Ay, anotó Haaland hat-trick o algo fue, así. O sí, sí, sea, sí, una locura. fue la buena época de Haaland en el Dortmund. Este, luego me desconecté un poquito y volví a retomar un poquito lo que fue el fútbol alemán en la 21-22, precisamente cuando el Eintracht empecé a ver seguir al Eintracht en Europa League y luego ya cuando fue la eliminatoria contra el Betis, ya fue cuando los empecé a seguir más en Bundesliga, más recurrentemente. Y ahora sí ya terminé esa temporada completa, si se puede decir de alguna forma, y ya la 22-23 fue mi primera temporada completa viendo fútbol alemán. Sí, a mí también me pasó lo mismo. De hecho, la misma temporada porque, a ver, muchos no lo sabrán, pero nos empezamos a hablar, Ángel y yo, como por ahí de esa época más o menos, de la Europa Más o League menos. del Eintracht. Y a mí también me pasó similar, porque, a ver, yo también lo empecé a seguir en 2022, 2023 en sí, porque antes de eso yo lo que veía era más Liga Española, creo, porque seguía mucho todavía lo que eran los mexicanos y que estuviera Diego Lainez, Andrés Guardado, etcétera. Me hacía ver, veía mucho al Betis. También intentaba ver mucho Premier League. Me acuerdo que en ese momento yo veía muchísimo al Brighton de Graham Potter cuando jugaban. Yo Uy. tengo en la mente muy grabado un partido entre el Brighton y el Manchester United, en donde el Brighton le da un repaso absoluto al United. Creo que es 4-0 jugando un fútbol hermoso. Después de ahí, y aquí es lo que quería ligar un poquito. ¿Tú qué hacías antes de consumir la Bundesliga? Me platicaste que algo de Liverpool contra el Barcelona, de la Champions League, pero ¿qué equipo seguías más? ¿Qué ligas? ¿Qué intentabas ver o consumir más en el fútbol antes de la Bundesliga? Mira, antes yo era nene Premier, así como yo ¿Qué? les digo. Este, o sea, la verdad a mí me gustaba mucho la Premier porque además, pues es que yo seguía, bueno, todavía sigo, de hecho soy miembro de la media inglesa, que pues bueno, creo que todos lo conocemos, es un canal de fútbol genial, maravilloso, y pues por ello seguía mucho el fútbol inglés. De hecho me acuerdo que hasta hubo una vez que, ya ves que la media inglesa tiene mucha relación con el Wycombe, un club ahí como de tercera división de Sí, Inglaterra, algo así. ajá. Este, y el que es como el líder de la barra de Wicom en México vive aquí en Monterrey. Entonces una vez creo que fue la final del playoff de ascenso o algo así. Y fui a su casa porque hicieron un watch party del partido. Y estuvo muy chida la experiencia, aunque perdieron. Pero bueno. Entonces sí, antes yo seguía mucho el fútbol inglés. Y me gustaba y todo. De hecho, me acuerdo mucho del Sheffield United Ay, ¿cómo se llamaba el técnico? Chris Wilder. Ujú. Cuando casi casi se iban a meter a Europa. Pero pues sí, seguía mucho la Premier y todo. Pero ya que empecé a seguir un poquito más la Bundesliga y que me quedé más con los goles y el fútbol así súper acelerado y partidos totalmente impredecibles, yo dije, no, este es mi nicho.
¿Y en qué momento? A ver, aquí es como, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de la Bundes? O sea, entiendo que es un poquito lo del Eintracht y la Europa League, pero además de eso, dices que lo de la pandemia. ¿Algún partido más allá de ese que tengas grabado y que digas, aquí es como los primeros recuerdos de fútbol? O incluso cuando eras más pequeño, antes de empezar a seguirlo, yo que sé, cuando eras un niño, algún recuerdo que digas así del fútbol alemán que... Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de estar en mi casa con mi familia viendo el Mundial de Brasil y verle el 7-1 de Alemania contra Brasil. Era como shock total de los 7 goles de Alemania. Me acuerdo mucho de la final también de Alemania contra Argentina. Yo quería que ganara Argentina. Argentina porque yo era muy mesista en esa época. Yo quería que ganara Argentina. Y también me acuerdo mucho de que todos en la primaria era como de ver a Alemania. O sea, mis amigos de la primaria era, ¿pensabas en Alemania? Y era como de terror. O sea, Alemania era Sí. una cosa así que decías tú, es un ente poderosísimo. E incluso siento que, al menos en mi escuela o más en mi entorno cuando era pequeño, se le tenía más miedo que a México le tocara Alemania que a Brasil. Porque Alemania era como de, te va a meter 10 goles. Sí, es ahí, es que esa fue esa época de Alemania del Bayern arrasador. El primer recuerdo que yo tengo con algo relacionado con el fútbol alemán, así, vivido totalmente, fue el partido, o sea, fue el Mundial de Rusia, cuando fue el sorteo de la fase de grupos y que era Corea, Suecia, Alemania, y yo dije, Adiós. adiós, nos vamos en grupos, gracias por la experiencia, y cuando fue el primer partido de México contra Alemania, que México gana 1-0, yo me acuerdo que estaba en casa de un abuelito, y estábamos de que, pues, o sea, mi familia y todo, y mi abuelito estaba súper amargado porque decía, es que México no merece ganar y no sé qué, y me daba mucha risa. Y yo me acuerdo cuando fue el gol del Chucky Lozano, fue un, Éxtasis. o sea, no lo podía creer, o sea, no podía creer qué es lo que estaba pasando. Me acuerdo que lo festejé y estaba gritando y estaba súper, o sea, abrazados mi mamá y yo gritando de que ¡gol, gol, gol! O sea, ese fue el primer recuerdo que tengo con algo relacionado con el fútbol alemán. Y ahora, Luego, ajá. pero Por ejemplo, ¿tú te acuerdas sí, del 8-2 del Bayern al Barça? uy, ese también. Sí, yo me acuerdo. Esa Champions de la pandemia la tengo muy grabada en la mente porque luego también el Olympique de Lyon hizo una campaña muy buena. El RB Leipzig llegó a semifinales y casi le ganan al PSG. Yo dije, ¿final alemana? ¿Bayern Leipzig? Bueno, así como casi le gana, o sea, fue una Bueno, paliza, pero ahí está el mérito del Leipzig. Y ahora, hablando de Leipzig un poquito, te quiero preguntar, ¿por qué la Eintracht? O sea, porque no sé, a ver, yo creo que nunca, a ver, a Ángel lo llevo conociendo ya como casi 3 años, tres o sea, años de hecho casi, casi. es muy loco que sean casi 3 años. Pero creo que nunca he sabido por qué el Eintracht en sí. O sea, supongo que es por esa Europa League, pero ¿por qué te guiaste por el Eintracht y no por el Rangers, por ejemplo, en esa Champions? O no por el Leipzig, que también hizo buena temporada. O no por el Betis, que también estuvo allá nada de eliminar al Eintracht en cuartos de final de la Europa League. ¿Por qué el Ajá. Eintracht? ¿Qué dijiste que el Eintracht quiero seguirlo? Es que mi historia con el Eintracht va más allá de esa Europa League. Porque hace cuenta que, por ejemplo, digo, en mi casa están suscritos a un periódico y pues llega todos los días. Este, y en la sección de deportes siempre te ponen de que los mexicanos en Europa. Entonces yo me acuerdo que pues en el Eintracht, por si no se acuerda alguien recientemente, de hecho son los últimos mexicanos que estuvieron en Alemania, estuvieron Carlos Salcedo y Marco Fabián. Este, entonces, pues yo veía en el periódico, ay, mira, Carlos Salcedo, Marco Fabián, qué chido, dos mexicanos en un equipo en Alemania y todo. Y pues nada más los leía así por curiosidad. Este, luego pasó lo de la victoria de la Pokal, que digo, yo no vi esa final, ni todavía no seguía la Eintracht. Pero yo dije, mira, qué chido, dos mexicanos ganando una copa en Alemania y todo. Está muy bien. Este, Luego Salcedo se va, que es antes de esa Europa League, antes de que jugaran la Europa League, después de ganar la Pokal, Salcedo se va a Tigres. Marco Fabián todavía se queda un año más en Frankfurt. Y en esa Europa League, yo me acuerdo que mi tío veía los partidos en la tarde, porque le ayudaba teníamos una papelería en mi casa, entonces yo le ayudaba en las tardes. Y él ponía fútbol, y los jueves eran de Europa League. Entonces, pero él ponía al Betis, porque pues estaba Diego Lainez, estaba Guardado, creo que había un mexicano más, no me acuerdo, pero bueno. Entonces, eliminan al Betis, lo elimina el Ren, yo me acuerdo mucho. Estaba Benzebaini en el Ren todavía. Y yo dije, pues bueno, ¿ahora qué equipo sigo?
Y yo dije, no quiero seguir a un equipo grande. No, nunca me han gustado las historias de los equipos así grandes que ganan siempre. Así, a mí siempre me gustan las historias de los underdogs. O sea, ese equipo que dices tú, da la sorpresa y todo. Y creo que fue cuando el Eintracht. Y el Eintracht en esa Europa League Con llega a Luka semis. Jovic, ¿no? Luka Jovic, Sebastián Haller, Filip Kostic, estaba Gacinovic también, estaba Dani da Costa, estaba Hinteregger, David Abraham, este, Hasebe, obviamente, Hasebe y siempre está. siempre, Hasebe siempre está, Makoto. Y en esa Europa League la Eintracht llega a semis contra el Chelsea, pierden en Stamford Bridge en penales, o sea, estuvieron a A nada nada. de pasar a la final. Y después, cuando pierden en penales, yo dije, qué buen equipo. O sea, yo dije, Tú o dijiste sea, la copa respeto, que la la copa ganaron. respeto, vamos. No, porque yo, o sea, yo luego yo veía, yo dije, porque en ese tiempo es lo que digo, veía un poquito más de fútbol inglés, entonces decía, el Chelsea es un equipazo. Estaba Eden Hazard, estaba Kepa, Azpilicueta, Kovacic, y yo dije, el Chelsea es un equipazo y este equipo de 11 randoms los acaba de llevar a penales. Este, y ahí fue donde empezó un poquito más mi historia de amor con el Eintracht. Traté de seguirlos un poquito más ya cuando fue la pandemia y todo, y luego me desconecté un poquito del fútbol alemán, y ya después en esa Europa League, precisamente con esa serie contra el Betis, yo dije, no, este sí es mi equipo. Sí, por ejemplo, a mí me pasó con Leipzig. Yo mi primer recuerdo con Leipzig es... Porque es que a mí siempre me ha gustado también como el fútbol underground. Tipo, no siempre estar viendo a Liverpool, al Madrid, al Barcelona. Como que, no, como que cuando me empecé a interesar en el fútbol era como de, pues qué ganas de ver un partido así como que no mucha gente ve, tipo un Betis Rayo Vallecano, así, ¿sabes? Como ese tipo de fútbol. Y yo me acuerdo que una vez estaban, antes Claro Sports pasaba los partidos de la Bundesliga gratis por YouTube Uy, sí, en México. cierto. Y yo me acuerdo que había uno que estaba gratis y dije, tengo tiempo, pues voy a ver un Leipzig Greuther Fürth, que fue cuando hacen del Uy, Fürth. Me acuerdo que Leipzig le dio una paliza al Fürth y a mí me gustó mucho Leipzig en ese partido, porque era un equipo muy vertical, rápido, y sobre todo me empezó a gustar porque yo ya estaba empezando a tomar ahí como una manía a las jóvenes promesas. Y yo veía que Leipzig siempre era un equipo que tenía futbolistas jóvenes. De hecho, yo siempre, y lo sigo haciendo hasta ahora, siempre cuando voy a ver un partido me meto a Transfer Market y veo el plantel, por si hay un equipo que no conozco muy bien, y veo siempre a sus futbolistas y veo quiénes son jóvenes. Siempre veo quiénes tienen menos de 23 años y digo, me interesa o no me interesa dependiendo cuántos jóvenes tiene el equipo. Y con Leipzig me pasó similar y por eso me empezó a enganchar Leipzig por los jóvenes promesas y todo eso. Y después, no sé, como su filosofía, su estilo de juego. Yo siempre voy a decir que lo que más me gusta de Leipzig es el estilo de juego. Un equipo que siempre va sí. rápido y siento que es lo que más me caracteriza a mí en el sentido de que me gusta hacer las cosas rápido, me gusta, yo qué sé, cuando... O sea, no me gusta la lentitud en la vida, ¿sabes? Como que me gusta todo ser rápido y siento que ese estilo me caracteriza de explosividad. Aparte siento que le da como más entretenimiento a los partidos. Ver un equipo que esté un poquito replegado pero que salga rápido, como que le da Sí. dinamismo y te hace sentir que estás viendo, te hace sentir como una especie de diversión al ver el juego, que no sea todo estático. Y Leipzig por eso me empezó a enganchar desde un partido contra el Fürth. Después ya empezó a pasar lo de la Europa League, que llegan a semis. De hecho, me acuerdo que cuando era pequeño tuve algo similar, pero por poquito tiempo con el Mónaco. Yo que sé, Uh, como en 2014, 2013, yo veía el Mónaco y decía, me cae bien este equipo. Y a veces cuando no veía los partidos, porque casi no veía fútbol europeo, era como que siempre veía la tabla para ver en qué posición iba. Y así como de, van primero, ojalá sigan así. Yo no veía los partidos, pero decía, ojalá ganen la liga. Y nunca ganaba el Mónaco, pero eso me pasó y con Leipzig fue similar. Y ahora, quiero hacer un juego contigo. Te voy a decir una liga o una o lo que sea y tú me vas a decir una palabra. La primera palabra que pienses relacionado a eso. ok, ¿Va? va. Liga española, Toxicidad. Premier League, Mm, Artificial. clubes empresa, Mm, Mercado. O sea, no hay sentimiento. Es puro Gegenpressing, Alemania. O sea, cerveza, fútbol. Bundesliga,
Bueno, voy a decir dos palabras, la mejor. Seria. Infravalorada. Liga MX. Basura. Jóvenes promesas. Mm. Ala, esa sí está complicada. Mm. Lo voy a dejar como expectativa. Y para terminar, Eintracht. Amor. Liebe. Va, bueno, entonces creo que hemos dado un buen repaso. No sé si quieres agregar algo más, algo que te haya ocurrido sobre esto. Ahora que lo pienso, digo, no sé, o a lo mejor digo, lo veo con tu caso y creo que lo veo yo también con el mío. Creo que muchas veces los clubes que elegimos, o sea, a lo mejor fuera de los clubes, por ejemplo, no sé, pues por ejemplo nosotros en México, ¿no? O sea, pues tú eres del Toluca, creo, según yo. Sí. Y pues yo soy de Rayados, pero por una cuestión más familiar, ¿no? De que fue lo que te inculcaron. Pero creo que luego los clubes que tú eliges de en Europa o en otra o en Sudamérica, no Son los sé. que realmente te representan. Ajá, o sea, como que son los que van de acuerdo con tu personalidad, con qué es lo que te gusta, y todo. Y creo que luego por eso, digo, al menos a mí me pasa, yo he generado más sentimientos, por ejemplo, con el Eintracht que con Rayados. Más allá del desastre que hay en el fútbol mexicano, el que sea un equipo en el que realmente yo haya elegido, yo me haya identificado con los valores, la forma en cómo surge, las historias que tiene, los héroes, la epicidad, creo que le da un toque de sentimiento extra. Es que creo que también, o sea, en el sentido de que nos gusta un equipo de nuestro país, no es porque lo hayamos elegido nosotros, sino es como un poquito más por el entorno, por la tradición, por alguna herencia familiar, etcétera, por lo que sea, porque, por ejemplo, tú tienes cercanía con Rayados porque vives en donde es prácticamente la base de Rayados. Yo por mi papá vivo en el Estado de México también, Ciudad de México más o menos, que es donde Toluca también es como de esos alrededores, y elegir a Leipzig por su estilo de juego o por sus futbolistas, o elegir al Eintracht por verlo en una Europa League y que te guste el estilo o cómo dan la cara frente a otros equipos, significa que tú lo elegiste. Es que es como más de, es que a uno lo eliges, el otro lo heredas, que después le tomas amor o cierto cariño, pero no es Claro, lo mismo. Y además tenemos que tener en cuenta que yo creo que el fútbol europeo ahorita está en una alza en América, y se va a hacer más popular y más popular, sobre todo viendo la actualidad, no solo de la Liga MX, sino de las ligas sudamericanas Argentina también. y todo. Y por eso a mí me molesta mucho las personas que dicen, no puedes ser hincha de un club que no sea de tu país. O sea, es una ¿Por qué tontería. no? O sea, Ajá, o el otro sea, día me apareció en TikTok un video de un tipo diciendo, ¿cómo vas a...? Era un argentino, no sé quién era, pero era como de, ¿cómo vas a ser hincha del Chelsea y sufrir por los partidos si naciste y eres de Mar del Plata? Y es como de, a ver, es como en la música. Si eres argentino o eres peruano o eres mexicano, no vas a escuchar solo música de tu país. Te puede claro. gustar música en inglés, música de Inglaterra, tu banda favorita y la banda por la que sueñes ir a un concierto puede ser de Australia, del país que sea. O sea, no es ir a la guerra, ¿sabes? No es como de tengo que defender mi patria y por eso voy a ir solo tengo que consumir lo nacional. Sería muy aburrida la vida solo consumiendo lo que hay en tu país. Para eso está el mundo, para eso está la globalización, para eso están las redes sociales, lo que tenemos en la actualidad para poder seguir consumiendo cosas que no tenemos a primera mano, pero que nos identificamos con ello. Y si yo me identifico más con el fútbol alemán o con Leipzig que con Toluca y con la selección mexicana, por ejemplo, no tiene nada de malo. No O tiene nada sea, malo. pero bueno, eso ya es criterio de cada quien. Hay que Claro. aceptar las opiniones de todos. Y creo que hemos dado un buen repaso de nuestra experiencia con el fútbol alemán, del por qué nos gusta. Y ahora es el turno de la gente que nos deje en los comentarios si a ustedes les agrada, en qué sentido la Bundesliga, si es la liga que más consumen o si es la liga que quizá una de las que más les gustan, qué otras ligas consumen también, cómo definirán a la Bundesliga respecto a otras ligas de fútbol, porque creo que está tomando cierta importancia alrededor del mundo. Creo que más personas Sí. están valorando la Bundes ahora y eso es bueno para que siga expandiéndose el fútbol alemán. Y pues algo más que agregar, Ángel. Pues nada, déjenos también en comentarios su historia con el fútbol alemán. O sea, si son del Bayern, del Dortmund, Y con el del fútbol en general, Leipzig, o sea, del con el fútbol. Schalke. Ajá, o sea, si son de algún equipo en específico, déjenos su historia de cómo conocieron al equipo, cómo se hicieron fans. Que sé que también hay muchos que por el FIFA, o Carrera, o Fútbol Manager, también hay muchas historias así. Y nada, los veremos en los comentarios y pues nos veremos en el siguiente video. Síganos en redes sociales que van a estar apareciendo por aquí. Será todo, soy Mando Soy Ángel. y chao. Auf Wiedersehen.